Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Marisela González y espero no le cambien porque estamos a punto de dar comienzo su programa de Voces Niños. En esta ocasión el tema será la importancia que tiene la vacunación. ¿Qué les parece si nos acompañan? Pues así es, ya damos comienzo a su programa de Voces Niños. En esta ocasión el tema que vamos a tocar es la importancia que tiene la vacunación. Y para eso tenemos una invitada aquí en el estudio y ella es la doctora María del Carmen Melo Zurita, que es jefa de departamento del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y de la Adolescencia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias Marisela, gracias a tu auditorio y gracias por el espacio. No, pues gracias a ti por venirnos a platicar porque verdaderamente la vacunación es importante. ¿Cuál es la importancia de las vacunas? Bueno, las vacunas son productos biológicos que se inventaron para protegernos en contra de enfermedades que potencialmente podrían causarnos la muerte o alguna discapacidad. Entonces, la vacunación, la importancia de ella es pues el aplicarla a tiempo en los momentos en los que se recomienda para evitar muerte y evitar discapacidad o evitar hospitalización o gravedad de alguna enfermedad. ¿En qué consiste el plan de vacunación hoy vigente en Morelos y en el país? Bueno, déjame decirte que desde el 2006 a la fecha el programa de vacunación universal en el país es uno de los mejores programas a nivel mundial, es uno de los esquemas de vacunación más completos que existen. Nosotros aplicamos alrededor de 15 a 16 vacunas por cada persona, por cada niño, digamos, y esto se puede comparar con el esquema, por ejemplo, de Gran Bretaña, ¿no? Países de primer mundo tienen un esquema de vacunación incluso menos completo que el que tiene nuestro país, gracias al esfuerzo que hace pues, la Secretaría de Salud Federal para financiar cada una de las vacunas que están en el esquema. ¿Qué enfermedades se han logrado erradicar a partir de la aplicación de estas vacunas? Bueno, pues la viruela se erradicó hace 20 años, no hay un caso de viruela, de hecho ya no se vacuna de manera digamos, habitual contra la viruela en el mundo. Recientemente en las Américas se decretó que estamos libres de sarampión. Tenemos también el certificado de libres de rubiola congénita y no hay un caso de poliomielitis en el país, salvaje, polio salvaje, que quiere decir la que no es secundaria. Hay un pequeño porcentaje de casos de niños que se vacunan que pueden adquirir la enfermedad, a la que la polio salvaje, es decir, la que puedes adquirir si no estás vacunado, no hay un caso desde 1990 en el país. En el caso de las vacunas, ¿funcionan cuando los niños ya tienen la enfermedad? Depende de qué vacuna. Las vacunas son en general para prevenir la enfermedad o para prevenir la gravedad originada por la enfermedad. En algunas vacunas, por ejemplo en varicela, que no es parte de nuestro esquema básico, la vacunación no es para que no te dé varicela, sino para que no te den las complicaciones derivadas de la infección por varicela. De las secuelas que puede tener. En el caso, por ejemplo, de la vacuna del papiloma humano, es muy importante que te digas que si una chava tiene la infección por virus del papiloma humano, no importa, debe de vacunarse porque como la vacuna es para diferentes serotipos, sí puede impedir que ella adquiera los serotipos que son los que con mayor frecuencia originan cáncer. Entonces, en algunas ocasiones, el tener la infección no te contraindica la vacunación y podría ser incluso hasta una indicación de vacunarte. Sería mucho mejor que lo hicieran entonces. Exacto, pero la idea es que antes de que tengas la infección te vacunes. Para temporadas, ¿cuándo recomiendas las vacunas? Porque hay unas que son para temporadas de fin de año a principios, en distintas. Sí, bueno, la vacunación se recomienda conforme el niño va teniendo la edad que dice la cartilla. Es decir, al nacimiento hay que poner BCG y hepatitis B. A los 2 meses hay que poner pentavalente, hepatitis, neumococo y rotavirus. A los 4 meses hay que poner pentavalente, neumococo y rotavirus. A los 6 meses hay que poner pentavalente, hepatitis B y rotavirus.
al año, bueno, a los 6 meses, si toca en temporada invernal, Ajá. hay que poner influenza y al mes el refuerzo. Al año hay que poner otro tipo de vacunas que son sarampión, rubiola y paperas y refuerzo de neumococo. Y así conforme va evolucionando el niño o creciendo el niño y cumpliendo la edad que dice la cartilla, en ese momento es cuando se debe de vacunar. Ahora, hay vacunas que se recomiendan en ciertas épocas del año, por ejemplo, la influenza. La vacuna de la influenza se recomienda aplicarla a partir de la tercera semana de octubre y hasta marzo incluso. Sin embargo, es importante que se considere siempre vacunarte al inicio de la temporada invernal, porque ahorita ya empezó a circular el virus. Exacto. ¿Cuáles las vacunas que ahorita, las estrategias que está manejando la Secretaría de Salud? Para prevenir la infección por influenza, pues lo mejor que podemos hacer es vacunarnos, pero también la Secretaría de Salud está recomendando el no saludarte de beso, el usar el ángulo interno del codo para estornudar, el no ir a lugares conglomerados de gente demasiado en esta temporada, porque ahí está lavarse las manos, etcétera, etcétera. Pero las vacunas que estamos recomendando como programa de vacunación, si se trata de un adulto mayor de 60 años, vacunación contra influenza y contra neumococo. Y si es un menor un mayor de 6 meses y menor de 5 años, vacunación contra influenza y actualizar el esquema lo que le haga falta al niño. Esas vacunas principalmente se deben de poner para fin de año y principios de año. Sí, fin de año y principios de año, pero yo les recomendaría no dejar que se terminara noviembre sin vacunarse, porque el virus ya empezó a circular. Por supuesto. Recordemos que una vacuna te protege generalmente 2 semanas después de que se aplica. Entonces, o sea, no es que ya me vacuné ahorita y ya en la siguiente media hora estoy lista por si estoy en contacto, no. El sistema inmune tiene que construir los anticuerpos, ayudado por la vacuna que me aplicaron, pero ese proceso tarda 2 semanas, mínimo, a veces 3, dependiendo de la vacuna. Entonces, si nos queremos vacunar en diciembre o en enero, cuando ya está la plena circulación del virus y ya sabemos que fulanito se hospitalizó, pues va a ser un poco tarde. Entonces, yo les invitaría a que fueran ahorita, antes de que se acabe noviembre, a vacunarse. Es el momento que acudan al centro de salud para su vacunación. Vamos a una pausa, regresamos, estamos platicando con la doctora María del Carmen Melo Zurita, que ella es la jefa del departamento del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Esto es Voces Niños, regresamos. Gracias. Y continuamos aquí en su programa de Voces Niños. Estamos platicando precisamente de la importancia que tiene la vacunación y más en esta temporada. Para ello se encuentra con nosotros la doctora María del Carmen Melo Zurita, que ella es la jefa del Departamento del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Y bueno, para reiterar, en estas temporadas y para los que no nos vieron a lo mejor el primer bloque, ¿cuáles serían las vacunas que se tienen que poner en esta temporada? Bueno, en esta temporada hay que actualizar los esquemas de vacunación de los niños que no tengan sus vacunas completas. Okay. Ese es punto número 1. Punto número 2, cualquier niño mayor de 6 meses y menor de 5 años debe de recibir vacuna de influenza para evitar la infección por influenza. Y los adultos mayores de 60 se deben aplicar influenza y neumococo. Y sobre todo hablamos por esta temporada de los fríos. Así es. Que vienen problemas ahorita. Sí, no es que el frío haga como tal que te enfermes, pero sí el frío favorece la circulación de varios virus, no solo el virus de la influenza, sino virus de parainfluenza, sincicial respiratorio, rinovirus, adenovirus, etcétera. Okay. Todo un zoológico microbiológico anda en el ambiente en esta temporada. Afortunadamente de estos, el único que es demasiado agresivo y que te puede llevar a complicaciones pues bastante temidas, como son la hospitalización y la muerte, la falla respiratoria que necesites terapia intensiva, es el virus de la influenza. Afortunadamente contamos con una estrategia de prevención que es la vacunación. Que esa tiene que ser básica. Háblame, por favor,
¿Qué es la influenza, ya que todavía llega a confundirse con otro tipo de enfermedades? La influenza es una infección que puede originar desde una gripa que te lleve a la cama y que estés verdaderamente incapacitado varios días, hasta una complicación respiratoria que te lleve a falla respiratoria y lo curioso es que la gente que fallece por influenza no fallece por el virus en realidad, sino que el virus te lleva a una falla respiratoria grave, requieres hospitalización en terapia intensiva, ventilación mecánica con ventiladores artificiales y eso te favorece la infección por bacterias como el neumococo, que son los que finalmente acaban matando a los pacientes. Sí, porque la influenza se llega a confundir con otro tipo de enfermedades. Pueden creer que es simplemente una gripa. Por supuesto, sí. Se llega a confundir con muchas infecciones respiratorias superiores. Sin embargo, el diagnóstico específico de influenza, además de que debe de ser clínico, esto es algo muy importante que quiero comentarles, porque en la temporada pasada llegaron niños, por ejemplo, a mi consultorio con una prueba rápida de influenza que le hicieron en cualquier laboratorio positiva. Y quiero decirles que estas pruebas rápidas de influenza no sirven para hacer el diagnóstico en las temporadas en donde hay influenza, porque como aumenta la circulación del virus, estas pruebas se vuelven más sensibles, es decir, detectan todo, aunque no necesariamente tengas infección por virus de la influenza. Hay otras pruebas que son más específicas, mucho más caras, para hacer el diagnóstico específico. Pero una vez más, no tenemos que llegar a eso si nos vacunamos, ¿no? Sí, no, sí se vacunan, pero también háblame de las características que puede tener la influenza. Bueno, puede ser desde un cuadro no tan grave, se llama enfermedad tipo influenza, que es fiebre alta, escurrimiento nasal muy importante, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor retroocular y, bueno, pues dolor muscular como si fuera una gripa, pero muy intensa. ¿Me dijiste metrocular? Dolor retroocular, dolor atrás de los ojos, perdón, y como si fuera una gripa, pero muy intensa. Esa es la enfermedad tipo influenza. Y la insuficiencia respiratoria aguda grave, que es precisamente el objetivo de vacunarse, es que no caigamos en eso. La insuficiencia respiratoria aguda grave es el paciente que comienza con una infección tipo influenza, pero que se le complica. Y entonces no puede respirar, respira rápido, le falta el aire, da 2 pasos y ya siente que se ahoga. Los bebitos se les ponen morados los labios, se les hunden al respirar entre las costillas, la boca del estómago o aquí arriba. Aletean la nariz para respirar, como si tuvieran una demanda exagerada de aire. Tanto en niños como en adultos eso es lo que sucede. Y eso es a lo que le tenemos terror, porque una persona que está así puede evolucionar a falla ventilatoria y requerir terapia intensiva y un respirador artificial. ¿Cuál es la incidencia y qué tan grave es de no tratarse de manera correcta? Bueno, la incidencia de la infección por influenza, hay más o menos 500,000 muertes en el mundo al año por influenza. O sea, eso no es algo nuevo ni es algo a partir de la pandemia que hubo en 2009. O sea, todos los años se mueren aproximadamente 500,000 personas en el mundo de influenza. Afortunadamente en nuestro medio, como es un medio que se vacuna y la gente es muy responsable, entonces... Eso se espera, que sea muy responsable. Sí, entonces la mortalidad por esta causa no es muy frecuente, pero sí ocurre, ¿no? De hecho, ya falleció el primer paciente en Jalisco por esta causa este año. Sí, lo me comentabas. Entonces, si las consecuencias de no vacunarnos, pues es estar expuesto a la infección, y si yo estoy susceptible y me infecto y en ese momento se conjugan varias cosas, mi estado nutricional no es bueno, tengo enfermedades concomitantes como diabetes mal controlada, obesidad mórbida, fumo, soy hipertenso, etcétera, etcétera, pues como que se van sumando puntos para que la infección se haga más agresiva. ¿Qué incidencia podemos hablar que hay aquí en Morelos y qué tan grave es en caso de no tratarse de manera oportuna?
Bueno, aquí en Morelos es muy variable, depende del año, la incidencia del virus. Por ejemplo, el año pasado fue un año de baja circulación, se espera que este año sea un año de mayor circulación del virus. Ajá. Así se comporta, tiene una evolución como bimodal, hay años bajitos y hay años muy altos. Este año va a ser un año de más alta circulación. Afortunadamente, pues en nuestro estado se mueren alrededor, o el año pasado al menos, se murieron alrededor de 15 personas, no más por influenza. Pero pues sí, eso es algo que podríamos evitar, ¿no? Por supuesto, con la vacuna, como tú lo comentas. Para el caso de los niños y las personas mayores, ¿cómo funciona la vacuna contra la influenza? La vacuna funciona, la vacuna está formada por partículas de virus. Eso es algo súper importante porque la gente le tiene mucho miedo a la vacuna. Entonces, Sí, lo he escuchado. Entonces quisiera comentarles que ni siquiera tiene un virus completo. Por lo tanto, si no tiene un virus completo, no es capaz de generar la infección. Para que tú te infectes, pues necesitas dos cosas: estar susceptible y tener por lo menos un virus que se replique en el interior de tu organismo. Si no tienes un virus completo, es muy poco probable que generes la infección. Okay. Funciona, estas partículas virales inducen la producción de anticuerpos por parte de la persona que recibe la vacuna, y los anticuerpos pues son los agentes que bloquean o neutralizan a los agentes infecciosos. Es decir, si yo tengo títulos que le llamamos o cantidad de anticuerpos adecuados contra la infección por el virus de la influenza y estoy en contacto con el virus, aunque ese virus entre a mi organismo, mi sistema inmune lo va a bloquear con los anticuerpos. Son como los policías del organismo, los anticuerpos. Claro. Entonces, la vacuna funciona induciendo la producción de anticuerpos. Vamos a una pausa, nosotros regresamos, estamos platicando precisamente de la importancia que tiene ponerse la vacuna de la influenza. El teléfono en producción es el 243-6200, extensión 158 y 188. Regresamos aquí en Voces Niños. Y continuamos aquí en su programa de Voces Niños. El tema que estamos platicando es la importancia que tiene la vacunación. Y se encuentra con nosotros la doctora María del Carmen Melo Zurita, que ella es la jefa del departamento del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Y bueno, continuando con este tema tan importante, en estrategia de vacunación, ¿cuáles son las recomendaciones que darías tú para los padres de familia y los mismos adultos durante esta temporada? Bueno, pues que acudan a su unidad de salud para vacunarse. Quiero decirles que las vacunas son seguras, son las mismas vacunas que aplicamos los pediatras en los consultorios pediátricos, en los consultorios particulares, las mismas marcas exactamente. Acudan a vacunarse porque se hace un esfuerzo muy grande para hacerle llegar a la población estas vacunas. Y pues es solo con el objetivo de que los niños estén bien y de que no haya complicaciones. Me gustaría muchísimo mencionar que hay una comunidad grande de gente antivacunas aquí en el estado de Morelos. Claro, y además es que le tienen miedo. ¿Por qué? Porque llegan, se ponen la vacuna y dicen que tienen reacciones. Sí, no solo con influenza, pero sí es como una onda ahí medio New Age, heredada de nuestros vecinos del norte, todo basado en un estudio que se publicó en los 90s acerca de la vacunación con sarampión, rubiola y paperas, que generaba autismo, según esto, ¿no? Quiero decirles que de los 7 investigadores implicados en este estudio ya se retractaron, de los 8 investigadores se retractaron 7, y pues hay publicaciones, cientos, miles de publicaciones acerca de la seguridad de las vacunas. Y para que una vacuna salga al mercado, pues tiene 20 años de investigación. Evidentemente hay intereses de las farmacéuticas, pero atrás del interés económico está todo un sustento de 20 años de investigación. Y de verdad, o sea, quien no haya visto gente morirse por la falta de vacunación, pues la verdad es que yo sí lo he visto de cerca, y sí me gustaría invitar a toda la población
pues a que acuda a vacunarse, a que acudan a sus centros de salud. Este es el momento, como lo dices, no hay que esperar a que sea diciembre, ya casi termine el año y se quieran comenzar a vacunar. Simplemente hablamos en el caso de la influenza, sobre todo. Así es, ¿no? así es. Y lo mencionábamos hace un momento, hay mucha gente y gentes mayores también que se la ponen y dicen que porque se la pusieron se enferman más. Ajá, ¿sabes? esta es una muy buena pregunta. En más de una ocasión he escuchado esto. Hace un rato les decía que la vacuna está compuesta por partículas virales, por lo tanto no puede causar la infección porque ni siquiera tiene un virus completo. Okay. ¿Cuáles son los eventos adversos reales, documentados y demostrados que puede producir la vacuna? Puede producir lo que le llamamos coriza, que la coriza es un día de escurrimiento nasal, un día de escurrimiento nasal. Pero el evento adverso más común asociado a la vacunación es el dolor local. Es una vacuna que duele, sí, eso es cierto, pero de ahí a que te dé una infección respiratoria grave, que te tumbe y que te estés 15 días sin poder ir a trabajar, pues en realidad no. ¿Qué pasa? Que generalmente nos ponemos la vacuna bastante tardíamente cuando ya están circulando todos los virus al mismo tiempo. Entonces es muy probable que te hayas infectado o por rinovirus o por virus sincicial o por adenovirus o por parainfluenza y que haya coincidido en el tiempo con la vacunación, ¿no? Es imposible prácticamente que la vacuna te genere una infección grave que te lleve a estar incapacitado o a la hospitalización. Correcto, es prácticamente al contrario imposible. Completamente, ¿no? Así es. ¿En qué casos no se llega a aplicar la vacuna considerando condiciones físicas que presenten los niños o los adultos? Bueno, está totalmente contraindicada en los niños que tienen una alergia documentada al huevo. No es, por ejemplo, el niño alérgico en general o el niño asmático, sino un niño que tiene una alergia documentada con pruebas cutáneas o con un rastro de alimentos al huevo específicamente, pero es prácticamente el único caso en el que está contraindicado. Se debe poner en mujeres embarazadas, se debe poner en pacientes con cáncer y con VIH, se debe poner en adultos mayores de más de 60 años, en personas con obesidad mórbida, en diabéticos mal controlados. En todas estas personas hay que poner. Con enfermos del corazón también. Enfermos del corazón, así es. En caso de estar diagnosticado un paciente con influenza, ¿en qué consiste el tratamiento para poder curarla? Bueno, en general el tratamiento para la influenza es un tratamiento de sostén. O sea, Descanso. si tienes, exacto, depende como de qué tipo de complicación tengas. Si tienes una enfermedad tipo influenza, que ya lo mencionamos que es como una gripa muy intensa, que es son dolores incapacitante. fuertes. En ese caso, pues simplemente control de los síntomas, nada más, control de la fiebre, control de la producción de moco, medicamentos para el dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Si tienes una enfermedad ya como insuficiencia respiratoria aguda grave, pues ya tendrías que ir al hospital y ahí darte el tratamiento adecuado. Se habla mucho de los Eltamivir. Hoy por hoy sigue siendo una estrategia que es impulsada por la Secretaría de Salud de nivel federal y estatal, aunque hay por ahí algunos estudios científicos bastante recientes que dicen que en realidad la reducción en los días de infección o en los días de malestar es muy marginal. Pero hoy por hoy está disponible y se puede otorgar la atención con oseltamivir en las unidades de salud y en las unidades hospitalarias si así lo ameritan. ¿Por qué no automedicarse? ¿Por qué no automedicarse? Porque una persona que no tiene estudios de medicina no puede saber con exactitud si una persona que está teniendo una enfermedad tipo influenza está evolucionando a una insuficiencia respiratoria aguda grave, que es causa de hospitalización y causa de complicaciones, o incluso es pues un aviso de que la cosa no está muy bien y que hay riesgo de muerte incluso. Entonces, siempre es importante acudir a la unidad de salud para que te digan, bueno,
pues sí, tú tienes influenza, pero tranquilo, Claro, no te pasa puedo nada. dar tu vacuna. Si tienes tal o tal factor de riesgo, ves que se está complicando así, vienes para que te revise. Entonces, las dosis en los niños se calculan siempre en base al peso. Entonces, es muy importante que un niño acuda a revisión con el médico para que se le calcule las dosis adecuadas. Muchas veces, por desconocimiento, se pueden otorgar dosis, por ejemplo, excesivas de paracetamol, y el paracetamol es tóxico para el hígado si no se usa dosis adecuadas. Entonces, no es bueno automedicarse nunca. Nunca es bueno automedicarse, pero en la cuestión de los niños, pues hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuántas vacunas al año se pueden aplicar de la influenza? Una vacuna anual, si ya recibiste alguna vacuna de influenza en la vida. Si eres un bebé que tiene 6 meses y que cumpliste los 6 meses antes de que empezara la temporada invernal, entonces recibirás 2 vacunas ese año. Correcto. Si eres por ser un bebé primera ocasión. Exacto, por primera ocasión. Si estamos hablando de un bebé de más de 1 año, pero que no cumplió los 6 meses antes de la temporada invernal, es decir, un niño que está cumpliendo los 6 meses tal vez ahorita, o más bien en el verano, entonces a ese bebé también le van a tocar 2 dosis. Pero si es un niño más grande, un adulto, una vacuna al año de influenza. Una vacuna por temporada invernal, porque hay veces que, por ejemplo, si el año pasado te vacunaste porque no estuviste en el país o porque por cualquier cosa te vacunaste en diciembre, no quiere decir que el siguiente año no te la puedes poner en octubre cuando empieza la vacunación. Es una por temporada invernal. Una por temporada, así que se les recomienda al 100% que por favor acudan a su centro de salud y se pongan la vacuna en esta temporada, sobre todo que es de la influenza. Y que no dejen todos los niños llevar su cartilla de salud a su centro para que no les falte alguna, como lo comentabas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Nosotros pues nos despedimos, estuvimos platicando con la doctora María del Carmen Melo Zurita, que ella es la jefa del Departamento del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Yo soy su amiga Marisela González, nos vemos la próxima semana con mucho más aquí en su programa de Voces Niños. Hasta la próxima.